La fenomenología es una corriente idealista subjetiva dentro de la filosofía que se propone el estudio y la descripción de los fenómenos de la conciencia o, dicho de otro modo, de las cosas tal y como se manifiestan y se muestran en esta. Asienta que el mundo es aquello que se percibe a través de la conciencia del individuo, y se propone interpretarlo según sus experiencias. En este sentido, valora el empirismo y la intuición como instrumentos del conocimiento fenomenológico. La fenomenología es amplia y ha desarrollado distintas vertientes a lo largo de la historia, siendo algunos de sus mayores representantes Edmund Husserl, Max Scheler, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty y Jean-Paul Sartre. Se puede señalar que una de las filosofías más controvertidas y de mayor difusión en el siglo XX es el existencialismo. Estas corrientes tienen sus inicios después de la Primera Guerra Mundial, cuyas resonancias, al igual que las de la Segunda Guerra Mundial, son verdaderamente críticas. Mientras que la fenomenológica, dentro de sus estudios filosóficos sobre la conciencia del individuo y la colectividad, nos revela con cada muestra nuevos vistazos a lo que sería o será el comportamiento humano ante los diferentes sucesos. La fenomenología de Husserl surge de un proyecto de describir actos mentales y sus partes que fue iniciado por Brentano en su Psicología Descriptiva. Al hacerlo, Husserl se dirigió a una crítica del psicologismo, y esta crítica le llevó a fundar la fenomenología como una ciencia separada tanto de la psicología como de la lógica. Es con Edmund Husserl que la fenomenología, concebida como una ciencia de las estructuras esenciales de la pura conciencia con su propio método distintivo, comienza. Husserl anunció su pertenencia a la fenomenología en las investigaciones lógicas, de 1900 a 1901. Mientras escribía, en particular las últimas dos investigaciones, se dio cuenta de la necesidad de un acercamiento fenomenológico más general a la conciencia. La fenomenología, como Husserl la concebía, sería una teoría de la ciencia, una ciencia de las ciencias, una clarificación rigurosa de lo que le pertenece esencialmente. Immanuel Kant, filósofo alemán, plantea que el noumeno es la realidad esencial, incognoscible, y el fenómeno es la manifestación, algo que se constata en la realidad y es cognoscible. La fenomenología del ser es la existencia. El existencialismo y la fenomenología. Existencia es el ser que nace, el ser que sale de otro, ex alio sistere, el que no es, sino que está haciéndose en el devenir. La psicología fenomenológica se basa siempre en un concepto filosófico existencial. La fenomenología existencial trata de caracterizar la naturaleza de la experiencia que una persona tiene de su mundo. Las cosas que hacen, sienten y dicen las personas tienen un sentido dentro de su marco existencial. La fenomenología se propone saber cuáles son las significaciones de los actos de odiar, amar, desear, encolerizarse, alegrarse, etc. Estas significaciones o significados constituyen la esencia real de los sentimientos. El sentimiento es el modo de detectar la significación de las situaciones, mi proyección elegida. La mirada ontológica nos señala que somos precisamente seres que constituyen mundos, seres abiertos a posibilidades. El hombre es un ser en el mundo. La fenomenología, actualmente muy en boga, se opone a la psicología tradicional tanto como a la psicología de laboratorio. Rechaza el positivismo, que aplicado al hombre lo deshumaniza. El conocimiento científico no logra comprender el ser, generaliza, reduce, elimina en otros casos el sentimiento y lo subjetivo, que es muy valioso para el ser humano. Como sistema filosófico coherente, tiene sus orígenes formales en la obra de Edmund Husserl.
A pesar de esto, el término fenomenología fue utilizado con anterioridad por filósofos tan importantes como Hegel. Recuérdese su tratado Capital, Fenomenología del Espíritu 1807, y algunas de sus nociones conceptuales fundamentales están ya presentes en las reflexiones de Brentano y otros pensadores. La fenomenología es entendida más como un movimiento filosófico amplio que reúne diversos desarrollos heterogéneos en una misma área que como un sistema teórico estrechamente delimitado por los planteamientos del mismo ser. La afinidad básica de estos diferentes desarrollos no debe buscarse en el ámbito de contenidos y concepciones específicas, sino más bien en la aproximación metodológica particular que orienta la investigación fenomenológica en general. Con todo, el trabajo de Husserl constituye el punto de partida indispensable para cualquier estudioso que desee adentrarse, de modo informado y sistemático, en el acercamiento fenomenológico. Husserl estaba insatisfecho con los resultados arrojados por las aplicaciones del método científico positivista en el campo del mundo externo y la realidad psicológica. Desde su perspectiva, la imagen del mundo y del ser humano que la ciencia estaba formándose en el transcurso del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX se alejaba excesivamente de la experiencia genuina que las personas tienen de su entorno y de sí mismas y, en este sentido, no podía ser visualizada como empírica y fidedigna. En esta línea, en una contribución temprana, Henlin, 1966, Aunque existe una variedad de temas que caracterizan la fenomenología, en general nunca desarrolló un conjunto de dogmas o sedimentó un sistema. En primer lugar, afirma ser un modo radical de hacer filosofía, una práctica más que un sistema. La fenomenología es mejor entendida como un estilo radical, antitradicional, de filosofar, que enfatiza el intento de llegar a la verdad de las cuestiones, de describir los fenómenos, en el más amplio sentido, como todo lo que aparece en la manera en que aparece al que experimenta. Como tal, el primer paso de la fenomenología es buscar evitar todas las malas construcciones e imposiciones puestas sobre la experiencia por adelantado, ya sean estas derivadas de las tradiciones religiosas o culturales, del sentido común cotidiano o, de hecho, de la ciencia misma. El método fenomenológico es la disminución de todo el conjunto de experiencias a la conciencia de las vivencias más genuinas. Pues este método se detiene en la experiencia y no presupone al mundo más allá de la experiencia. La educación sitúa en el método fenomenológico no solo una alternativa de interpretación y comprensión. Además de ello, encuentra en este método su propio sentido, estableciendo cómo desde la fenomenología se puede restablecer la atención de la reflexión educativa hacia su propia esencia. La fenomenología como método. El análisis de la estructura de la existencia se lleva a cabo desde la fenomenología. La fenomenología es una ontología, es decir, establece el sentido de lo real y de sí misma, igual que la teoría existencialista de la realidad. Interpreta el ser como fenómeno que aparece o se manifiesta ante la existencia, cuyo principio es la libertad. La existencia como libertad. La existencia ya no se refiere a cualquier cosa o realidad, sino exclusivamente a la realidad del yo. De un yo concreto y mundano, cuya estructura y determinación será distinta en cada caso. De la fenomenología existencial a la comunicología de los más sobresalientes discípulos de Sócrates, Platón y Aristóteles, se derivan dos cosmovisiones que estarán presentes en el quehacer científico hasta nuestra época. Aristóteles crea los primeros instrumentos intelectuales, la lógica, y los primeros métodos de investigación, la observación. Sin embargo, es la cosmovisión de Platón y su aporte metodológico de la introspección, la que brinda un mayor soporte al desarrollo de las corrientes de pensamiento filosófico que intentó destacar como importantes raíces genealógicas en el estudio de la comunicación intersubjetiva interpersonal, la fenomenología y el existencialismo. El camino que estas dos corrientes han seguido desde la filosofía y a través de las ciencias sociales hacia la comunicación son diversas. No obstante, centraré el artículo en uno de ellos, la psicología humanista,
también llamada psicología existencial fenomenológica, existencial humanista o tercera fuerza. Siguiendo el camino de los filósofos, los psicólogos tratarían de entender cómo el ser humano llega a conocer el mundo, cómo organiza ese conocimiento y cómo lo usa, heredando de ella la búsqueda de las fuentes de la felicidad humana, interesándose por la desdicha humana, su curación y cómo las culturas e instituciones humanas le han dado forma a la felicidad, surgiendo durante la tercera parte del siglo XIX la psicología como disciplina autónoma. Un existencialista cree que una persona debe estar obligada a tomar decisiones y a ser responsable, sin la ayuda de leyes, reglas étnicas, ni tradiciones. Existencialismo, ¿qué es y qué no es? El existencialismo toma en consideración los conceptos siguientes: el libre albedrío humano. La naturaleza humana es elegida mediante las decisiones de la vida. Una persona es mejor cuando lucha contra su naturaleza individual, peleando por la vida. Las decisiones no vienen sin estrés o sin consecuencias. Hay cosas que no son racionales. La responsabilidad personal y la disciplina son cruciales. La sociedad es antinatural y sus religiones tradicionales y reglas seculares son arbitrarias. Los deseos mundanos son inútiles. El existencialismo está ampliamente definido en una variedad de conceptos y no puede haber una sola respuesta a lo que realmente es. Aún así no apoya ninguna de las siguientes: la riqueza, los valores y estructuras sociales, la mentalidad de quiero hacer mi voluntad ahora, o no es culpa mía. Esto fue la fenomenología existencial. Muchas gracias por ver el video.